Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverte a saludar. Bienvenidos a un episodio más de Aviva el Podcast. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje, un tema bastante importante para tu vida. Esperamos de que pueda ser de tu agrado, que lo puedas escuchar y que nos acompañes durante estos minutos a lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pero antes de dar paso al tema que vamos a estar tocando, pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV. Gracias por estar desde el principio y creer en este proyecto. Te invitamos a que puedas visitar su página www.marpensatv.com y también agradecer a nuestro patrocinador Estudio Live, que es donde realizamos nosotros este programa. Acá estamos en sus instalaciones y la verdad es que nos atienden de la mejor forma. Entonces, y antes de dar inicio, quiero presentar a mis compañeros que van a estar acompañándome el día de hoy. Así que, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es José Manuel Vides Catalán y siempre es un gusto, un placer estar en el podcast y espero que el tema del día de hoy sea de mucha bendición para ustedes. Así es, estamos contentos porque siempre tenemos la bendición de compartir este tiempo y hoy traemos un tema bastante especial que va a ser de edificación para tu vida, así de que prepara tu corazón porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Así es, Dios les bendiga a cada uno de los que nos está escuchando, nos está viendo a través de Facebook o de YouTube. La verdad es de que de mucha bendición el poder estar una vez más acá compartiendo con los jóvenes de Aviva el Podcast. Le damos gracias al Señor por su fidelidad en todo tiempo y a ustedes pues gracias siempre por su fiel sintonía. Así que el día de hoy esperamos que puedan comentar, que puedan reaccionar y compartir este programa. Así es, bueno, y el día de hoy pues vamos a estar tocando un tema bastante actual en cuanto a lo que muchas personas practican. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de viviendo light. Y bueno, lo primero que se nos viene ahí sí que son varias cosas. A veces se nos viene nuestra rutina de algunas personas que podrían estar cambiando por X o Y motivo. También podemos hablar de la forma en que muchas personas viven, no solo en el ámbito espiritual, sino que también en el ámbito secular. Entonces, esto es un tema bastante, no sé si podría decir bastante reciente, pero gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación, pues ha ganado ahí sí que un enfoque por las personas, y yo siento que es por muchos factores, y uno de esos a veces es por salud. Cuando comenzamos a decir, es que ahora me toca que comer light, me toca comenzar a vivir de una manera diferente, es porque algo está pasando en mi vida, es porque tengo que cambiar alguna forma que me está afectando. Entonces, pero esto lo vamos a aplicar desde dos puntos de vista, tanto la forma física, pero también la espiritual, que es la que muchas veces que se le debe de dar importancia en estos tiempos. No, y la verdad es de que si nos ponemos a analizar lo que está diciendo ahorita Josué, tiene mucha razón con respecto al cuidado, al bienestar que debemos de tener nosotros en la salud. Lamentablemente, pues vivimos en países que tienen bastante todavía restricciones con respecto a regulaciones que apoyan al bienestar de la comida o los alimentos que uno pudiera estar ingiriendo, pero sí es bien conocido que es algo que cada uno de nosotros pues debe de hacer. Lo que es el cuidado del cuerpo, el cuidado de lo que comemos, el cuidado de aquello pues que no lleve, por ejemplo, grasas saturadas, que no lleve azúcares añadidos, que no lleve colorantes artificiales, un sinfín de cosas que muchas veces son dañinas para lo que es el cuerpo. Y hay muchas personas que se lo toman tan a pecho, tan literal, que viven light, o sea, comen cosas muy naturales, muy orgánicas, pasan, por ejemplo, haciendo ejercicio, y que es algo muy bueno porque es el cuidado de la salud. No estamos en contra nosotros con respecto a eso, pero también en la parte espiritual yo creo que hay muchas cosas que el día de hoy, como decía Josué, han venido a afectar lo que es la espiritualidad, porque también hay una corriente de espiritualidad light. Que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad? Bueno, yo en lo que respecta al área de salud, pues está excelente, ¿verdad? Que se tomen ese tipo de consejos y que se siga una guía nutricional sana que pueda pues beneficiar el tema de la salud física. Pero yo creo que nos vamos a ir más por el lado espiritual, ¿verdad? Y en este sentido, pues considero yo que se está viviendo un tiempo demasiado
¿verdad? O sea, hoy realmente la iglesia ha cambiado. La palabra del Señor dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero la iglesia sí ha cambiado en cuanto a una vida espiritual fructífera, en cuanto a una vida espiritual firme y estable y una vida espiritual de avivamiento, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido ha cambiado por una de forma light. Pues yo pienso de que con el tema de viviendo light, de la parte pues física, un ejemplo que les puedo dar, dejar la Coca-Cola y empezar a tomar más agua, por ejemplo. Un ejemplo. Ese sería un ejemplo. Porque si ustedes tienen el tiempo o pueden buscarlo, en Latinoamérica, Guatemala está en el ranking, en el número 4 de obesidad. Entonces, yo pienso de que en la parte física sí es bueno tener lo que es la vida light, estar más fit y no tan fat, ¿verdad? Entonces, habla padre. Sí, yo sé, tenemos que ir al gimnasio. Sí. Pero ahora hablando de la parte espiritual, definitivamente, como decía Fernando y también los demás compañeros, es de que la iglesia ha estado cambiando y no lo ha estado haciendo de buena forma, porque ha estado como diluyendo el mensaje, volviéndolo como más amigable para el oyente, ¿verdad? Acomodándolo más. Uh-huh. Y yo pienso de que a veces es necesario de que la palabra del Señor vaya como tiene que ser. Sí, con lo que decía José Manuel, eso es algo, se está diluyendo. A veces creemos de que lo light es sinónimo de saludable, pero ustedes no sé si habían investigado qué es en realidad lo light en los productos, en la comida, en las dietas, y a veces es quitar carbohidratos, es quitar las calorías de los productos en sí porque está afectando algo. Entonces se dicen a veces en la dieta, mira, fíjate que le vas a tener que reducir a las calorías, le vas a tener que reducir a los carbohidratos o aumentar a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allá afuera, esos productos a veces le quitan ciertos componentes, pero vienen y le ponen otra cantidad más grande para intentar como compensar lo que se le está quitando al producto. Entonces, hasta cierto punto, eso viene a afectar. Entonces, es ahí donde lo light, que decía José Manuel, a veces por querer quedar bien con las demás personas, venimos y le comenzamos a quitar. Y al final del cuenta o al final del día, eso es muy dañino para la salud, porque va a haber un momento donde por haber dejado de comer ciertos carbohidratos o ciertas calorías, nos va a comenzar a afectar el cuerpo. Entonces, a veces a comparación de otras dietas, lo light a veces viene a ser como que contraproducente a nuestro cuerpo. Y hoy en día hemos visto nosotros que tal cual es con respecto a, por ejemplo, la comida, como ya lo habíamos dicho, también es la parte espiritual. Yo en una ocasión enseñé una actividad de jóvenes recientemente acerca de lo que era la comida rápida y un evangelio así rápido. ¿Por qué? Porque hablamos de que muchas personas hoy en día pues es muy difícil que puedan prestar o centrar su atención durante determinado tiempo, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a llegar a un restaurante, nos toman el pedido y 2 minutos después tener nuestra comida y poderla estar degustando. Entonces, con respecto a la parte de espiritualidad, también podemos ver que lo que buscamos es rápido, que sea un crecimiento rápido, que sea un apoyo rápido. O sea, eso es lo que implicaría lo que es, por ejemplo, un evangelio así tipo autoservicio. Sí, y la verdad es que y eso de lo de rápido, ¿saben quién nos ha venido a esa parte como que a corromper nuestra atención? Ha sido TikTok. Sí. Porque ahora... O los Reels de Instagram también y Facebook. Las plataformas. Todo tiene que ser menos de 1 minuto y medio. O sea, ahora quisiera que nos predicaran en las iglesias 1 minuto y medio. Minuto y medio para la alabanza. Minuto y medio. O sea, quisiéramos que todo lo que se desarrolla 5... Renuncio como predicador. ¿Cuántos videos saldrían de nosotros? No puedo hacer eso. Yo recuerdo que me habían dicho a mí antes de que según la edad que uno tenía, ese era el tiempo que uno podía
centrarse en lo que estaba haciendo. Pero conforme han ido pasando estas situaciones de las plataformas y como decís de TikTok, ya ni siquiera son 30 segundos. Si a los primeros 15 segundos ya no te enganchó algo, solo le das. Entonces, al mismo tiempo que podemos ver un evangelio así, tipo comida rápida, también podemos ver nosotros un evangelio así light, que es suavizado, que es diluido, que es colado hasta cierto punto para que solamente aquello suavecito pues pueda ser entregado. Y yo creo que esto es un reto. Aquí los cuatro pues hemos participado en nuestras congregaciones enseñando, predicando, hemos participado evangelizando. Y yo creo que es una cosa bien seria. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día dicen, no. Por ejemplo, hablar de pecado, hablar del infierno, hablar de idolatría, hablar, por ejemplo, de inmoralidad sexual. El vestuario son cosas que no hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque van a generar que las personas no toleren ese mensaje que en la misma palabra del Señor está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos queremos centrar únicamente en superficialidades, como por ejemplo, consigue tus sueños, o sigue tus sueños, o alcanza tus metas, y cosas así como demuestra el amor, invitando a un café, haciendo aquí, haciendo allá. Imitaciones del evangelio. O sea, lo más superficial, como a veces miramos nosotros, por ejemplo, y lo voy a tomar como un ejemplo, que estamos hablando de comida, como la cerveza, por ejemplo, en la parte de arriba tiene su espumita, ¿va? Entonces, así pensamos nosotros, aunque abajo esté el líquido fuerte, la espumita está en la parte de arriba, y esa es la que muchas veces están comiendo al final de cuentas, o probando, ¿verdad? Sí, la verdad de que es una situación bien tremenda, pero como decía Luis, es un reto para nosotros como pastores, como líderes, cambiar ese asunto, ¿verdad? Porque prácticamente, voy a decir esto, y tal vez va a sonar algo fuerte, tal vez hemos sido un poco culpables nosotros por ser accesibles, ¿verdad? O sea, y en cierto modo, tal vez uno lo hace porque uno pues anhela que las personas sigan adelante, que las personas puedan perseverar, que los creyentes no se vayan de la iglesia, ¿verdad? Y por tener más. Y exactamente, y entonces hemos, con lo que decía Luis, ¿verdad? Colocándole nombres, colocándole etiquetas a las actividades como para que puedan ser parte, pero también ¿qué pasa? Cuando no hay eso, no están. Cuando es un servicio de oración, un servicio con de enseñanza, un interés espiritual más fuerte, ¿verdad? Como una enseñanza, como una vigilia, un ayuno, la gente no está porque, o sea, para ellos eso no. Sí, yo pienso de que para actividades que son de más edificación para el creyente espiritualmente, lo que es la oración, la búsqueda, el ayuno o la vigilia, son contados los hermanos que llegan. Los puedes contar directamente con tus manos. Pero para actividades donde es recreativo, donde hay viajes, excursión, concierto, comida, no nos damos abasto. Ajá. ¿Sí? Entonces, cantidad no es igual a calidad. ¿Verdad? Ahí está. Sí, creo que eso lo hemos resaltado mucho en estos últimos tiempos. La verdad es que a veces nos gusta apantallarnos con una cantidad, pero recordemos que también a nosotros se nos va a ser demandado esa cantidad. Porque qué tanto fuimos nosotros permisivos, como decías, qué tanto nosotros por querer captar la atención cedimos. Ahí sí que nos volvimos chef a la carta de los clientes. Pero recordemos en esta parte que los clientes no siempre tienen la razón. Yo pienso que hasta cierto punto necesitamos nosotros cambiar en ese sentido, ¿verdad? Y no ver tanto la cantidad, sino como decía José Manuel, la calidad. Porque al final la Biblia dice que hay creyentes que van a ser aprobados y creyentes que van a ser desaprobados, ¿verdad? Pero va a ser nuestra responsabilidad. Entonces, no nos debería de importar tanto el asunto de la cantidad como el asunto de la calidad, porque al final Dios estableció un estándar en su palabra que nosotros no podemos, ¿qué les digo yo? Cambiarlo. Exacto. Ese estándar ya está puesto y el que no dé la talla, lo siento mucho, pero sí, no entra. Yo lo que sí quisiera que tal vez en muchos programas lo hemos dicho y aprovechando que se está tocando este tema, pues lo quiero dejar en claro. No estamos en contra
No. en ningún momento de, por ejemplo, que haya una congregación que tenga gran cantidad de personas o haya un evento que haya sido organizado, se haya planificado y que tenga un fin primordial, por ejemplo, evangelizar, entregar la palabra del Señor, que se llene o que tenga muchas personas. No estamos en contra de eso. Sin embargo, de lo que estamos hablando ahorita es con respecto a el mensaje que se entrega, el objetivo que se tiene de estas actividades, de estos conciertos, de estas cosas que muchas veces se hacen, la oración, el estudio bíblico, una vigilia. Entonces, ¿qué mensaje tiene? Y allí es donde tiene que entrar o entran en juego, como lo decíamos al inicio, tanto los pastores como los líderes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, mira, por ejemplo, no vamos a hablar de... Por poner un ejemplo, no vamos a hablar del apocalipsis porque hay personas que no les gusta ese tema porque les genera miedo, les genera ansiedad. Entonces son cosas que escritas en la Biblia están. Uh-huh. Entonces allí sí nosotros sustituimos ese pasaje bíblico y mencionamos que va a haber un fin del mundo, que va a haber un final de los tiempos, que Cristo vendrá nuevamente por su iglesia, pero hasta allí. Todo lo que suceda, por ejemplo, en ese periodo no es muchas veces mencionado porque hay personas que lo toman a mal. Correcto. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, y la verdad es que en la Biblia encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces nosotros, una vez conocemos del Señor, queremos comenzar a modificar el evangelio a nuestra conveniencia, y entonces aquí es claro decir, para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, esto que estamos haciendo es una perversión, o lo que nosotros podemos caer en algún momento por quedar bien con los demás, es una perversión que, como ustedes dicen, se nos va a hacer demandados. Y después dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os ha sido anunciado, sean anatema. Como hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, es anatema. Y miren, y esto es serio, ustedes, porque, por ejemplo, en los últimos versículos del último capítulo de Apocalipsis, el Señor es claro, ¿verdad? Que no se le puede añadir ni se le puede quitar a la palabra, ¿verdad? Si se le añade, Dios dice que va a traer las plagas que están escritas en el libro. Y si se le quita, entonces va a ser quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, es una cuestión en la que realmente yo pienso que tenemos que como que hacer una reforma de cómo nosotros estamos presentando el evangelio, porque, como decía la palabra, ¿verdad? Estamos cayendo en una situación, ¿cómo es la palabra? De perversión. De perversión. Estamos pervirtiendo, como decía Pedro también, estamos dando adulterada la leche. Sí, y ahí sí que eso es algo que nos debe llamar al, como decís, a intentar decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y como decimos, no es que estemos en contra de todo lo que se esté realizando dentro de las iglesias, pero debemos de ser conscientes que cuál es el centro de cada una de esas actividades. Si solo por entretener... Le estamos echando agüita a la leche. Exacto. Solo por entretener o en realidad queremos algo más. Y yo digo que al final de cuentas esta también es un punto de reflexión a los que nos están escuchando, tanto para los pastores, líderes que nos escuchan también, que no estamos y aclaramos, ¿verdad? Aunque si lo quieren tomar así, pues no podemos hacer nada, pero no juzgamos en el aspecto sino que nosotros mismos hemos vivido experiencias así. Porque por eso es que nosotros podemos hablar, que hemos vivido experiencias en las cuales el centro, por ejemplo, de una actividad no era Cristo. Sí. El centro de una convención, por ejemplo, no era el predicar la palabra, sino que eran otras cosas. Y lo que ha generado es que cada uno de nosotros diga, bueno, esto no está bien. Porque, como lo digo, no es que lo organicemos nosotros, para dejar en claro, sino que hemos participado, hemos ido a lugares en donde así ha sucedido y cuando uno sale de ahí, conociendo uno la verdad, uno siente esa situación como agridulce,
de decir esto no estuvo bueno, lo hubiera aprovechado mejor de otra manera o no me pareció. Porque hay que tener discernimiento cuando nosotros escuchamos la palabra. Sí, pero no es crítica. Sí, No, pero no es también crítica. sucede de que Ajá. a veces hacemos una actividad y como decía José Manuel, no nos alcanza el espacio de, bueno, hay 100 personas, pero cuando toca al siguiente servicio solo nos llegan 10. Entonces, ahí es donde podemos medir nosotros. Entonces, ¿por quién iban las personas? ¿Por lo que se estaba haciendo o por el mensaje? Yo el ejemplo que mayor, perdón Fernando ahí, pero el ejemplo que mayor miro yo es la iglesia primitiva. Ellos iban creciendo, iban todos. Ellos no tenían mega conciertos, No. ni mega estadios, ni tampoco sonidos iglesias. Envolventes y Ni grupos de alabanza. y grupos de alabanza espectaculares o butacas de aquellas de las que se mecen. No. O show de luces. O show de luces. Si no, o bien sea, les iba, sí. algunos iban a hacer sus Y- servicios a las catacumbas, decían, por andar huyendo de los soldados. Exacto, vemos nosotros a los cristianos del inicio siendo perseguidos por el mensaje que se predicaba y ese mensaje del evangelio que se predicaba impactaba tanto que ¿cuántos se convirtieron en la primera vez que predicó Pedro? 3,000, ¿Y en la segunda? 5,000. Entonces, ¿cuántos en dos 8,000. prédicas? 8,000. ¿Cuántas personas se han convertido cuando hemos predicado nosotros? Hemos hecho 8,000 prédicas y yo les apuesto que no, no se han Bien, convertido más, dos. aunque sea, Y dos aunque sea ganados. uno, dos, en esa parte. No, y Uno ganado y dos perdidos. Que esto está generando el acarreo de multitudes. Ujú. Pero en realidad, ¿cuántas personas están Se verdaderamente mantienen siendo firmes. edificadas? ¿Cuántas personas están verdaderamente siendo transformadas por el poder de la palabra? ¿Verdad? ¿Cuántos al final, vamos a decir así, van a quedar de pie? Sí, Mm. eso sí es cierto. Sí, porque algunos en estos momentos llegan al servicio, pasa el servicio, termina, van para afuera y solo dicen, bueno, el servicio, no me llenó. No me llenó, pueden decir, porque se basan más por el sentimentalismo. Por el emocionalismo. Y ahorita vamos a tocar unas premisas del Evangelio Light. Primero, es un mensaje sin arrepentimiento. O sea que solo toca las cosas de la forma más superficial posible. O sea que estas premisas lo que deberían de ser es para decirle a las personas, miren, si usted va a una congregación o escucha a un predicador o a algún maestro o algo que mientras entrega su mensaje sucede algo de esto que va a mencionar ahorita Josué o vamos a mencionar nosotros, pues es un llamado a estar alertas, ¿verdad? A discernir el mensaje que también se está recibiendo. Y también aquellos que lo dan, pues no caer en esta situación. Sí, ¿no? el primero es ese, un mensaje sin arrepentimiento. O sea que solo se predica y como al final, y nunca se habló de, miren, si ustedes no arreglan su vida, no cambian su forma de ser, van a tener un final malo. Ese es un llamado a arrepentimiento. Mira, si seguís por este camino, vas a seguir mal. Pero si venís a los pies del Señor, tenés que cambiar tu forma totalmente de hacer las cosas. Y también podría ser, por ejemplo, de que se enfoquen demasiado en lo que es la motivación, el autoestima, el éxito, la bendición, pero no toque el pecado para que pueda haber el arrepentimiento. Entonces ese sería uno de las características. También. También otro que podemos encontrar es que es un evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Cuando todo gira en torno al pastor, en torno al líder, y que si un día se va el pastor, me Se voy va yo toda la también. congregación. Es cierto. Es como una estructura piramidal al final de Sí, cuentas. y la verdad es que miren ustedes los primeros que anduvieron predicando, evangelizando, nunca vieron, se fue Pablo, ya no vamos a la iglesia, se fue tal predicador, ya no vamos a la iglesia, sino que al contrario, seguían trabajando, aún no estando el que llegó a plantar la iglesia. De hecho, en una iglesia creo que Pablo envía una carta y les hace ver eso porque estaba sucediendo ese problema. Entonces unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y entonces Pablo les llama la atención y les dice, porque ustedes están en esa situación haciendo división, pero va por el asunto de que todo en torno al líder, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿acaso Pedro fue crucificado? ¿Acaso que Apolos fue crucificado? O sea, Sí. nosotros somos en realidad de Cristo. Sí, y ese es el problema de que las personas no lo ven así. O sea, ellos piensan de que cuando una persona ya no está en la iglesia, se viene todo para abajo. Y la verdad es que no debería ser así. Si no está,
es la oportunidad para que alguien más siga trabajando. Y yo creo que aquí hemos dicho muchas veces y hemos hablado tantas veces con respecto al trabajar dentro de la congregación, que cuando se predica, cuando se alaba, es para alabar a Dios, estamos predicando el mensaje y Dios va a usar a quien Él mejor le parezca. Allí es donde también vemos nosotros un evangelio centrado en el humano o en el hombre. ¿Por qué? Porque existen divisiones, porque existen envidias, porque existen celos con respecto a las personas que son usadas por Dios, que Dios les da la oportunidad de poder servirle, y no estamos hablando de un título como tal, como el de maestro, evangelista, pastor, apóstol, profeta, sino que estamos hablando de aquellas personas que quieren poder predicar la palabra, que todos hemos sido llamados a eso. Entonces, también ahí podemos ver nosotros que gira más no, la posición es mucho más importante. Y no, hay que estar viendo quién es el papá espiritual de cada quien o quién es la mamá espiritual de cada quien. Y entonces, al final de cuentas, uno termina teniendo 20 padres, 20 madres, ¿verdad? Y aparte los de uno. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer lugar, el único lugar exclusivo lo tiene Dios. Y allí para allá, las demás cosas, ya yo siento que hay son cosas que se salen de la tangente. Y también tenemos, por ejemplo, hablando con respecto al hombre, que se maneje un mensaje, un evangelio en base a emocionalismo, como ya lo habíamos hablado, y no a convicción, o que puedan cambiar las personas por convicción. Sí, eso es lo que mencionábamos al principio, que es lo que se está moviendo mayormente en estos tiempos actuales, que todo tiene que ser tocando a las emociones. Sí, lo que pasa es de que José cuando hablaba de la salud, el online mencionaba él como efectos secundarios, ¿verdad? Que causa el asunto de ser muy light. Y espiritualmente también hay efectos secundarios. Cuando se cambia el mensaje de la palabra por un mensaje suave. Por ejemplo, una de las cosas que yo he notado y lo voy a mencionar, antes se cantaban himnos, ¿verdad? Pero hoy se han eliminado los himnos. Y la pregunta es, ¿por qué se han eliminado los himnos? Porque a las nuevas generaciones, para les las parece nuevas generaciones, aburrido. son letra. Cantos anticuados, Aburridos. son cantos aburridos, son cantos que son muy como solemnes, como que muy estricto el asunto. Pero en realidad, si comparamos los himnos con las canciones que hoy se cantan en los diferentes grupos, no hay comparación. Sí, no hay pasamos comparación. 15 minutos cantando lo esos mismo. himnos tienen una palabra, o sea, son inspirados por la misma palabra. Entonces, desde que se hicieron esos cambios y se empezó a generalizar el asunto del modernismo, y que pongamos esto y que ahora lo vamos a hacer así y que ahora lo vamos a hacer allá, ahí se distorsionó. Entonces, estos son los efectos que ha causado el asunto del Sí, cambio. por ejemplo, ya tocando un poco del tema de lo que es la alabanza, en ese aspecto también se ha diluido la alabanza. Ahí está. Tanto en letra como por eso las en emociones. Notas. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, escuchamos una alabanza de Marcos Witt, por ejemplo, ¿verdad? Lleva un sinfín de adornos que ahora lo simplificaron todo metiéndolo en un tema llamado worship, en donde solo predomina de 2 a 3 acordes, máximo 4. Y donde prácticamente todo lo puedes tocar con las míticas do, sol, la menor y fa. Y ahí van todos. Y ahí, hasta eso ya así, vaya. ya. O sea, ya no hay más. Señor. Sí, eso va a ser otro tema, Ten pero misericordia de nosotros. eso va a ser otro tema. También existe una fe superficial y temporal en las personas. ¿Por qué? Porque no se está trabajando en lo que en realidad se debe de hacer. O sea, estamos más, lo mismo da si se dan las cosas o no. Lo mismo se da si seguimos perseverando. No, ¿por qué? Porque en ellos no hay ese sentido de tener esa responsabilidad de estar buscando al Señor. Sino que así como vinieron, así se van a ir. Y todo se vuelve tan superficial. Ya las personas ya no es como decían aquellas personas que pasaban orando, buscando al Señor. ¿Por qué? Porque todo es superficial. Sí, al final de cuentas debemos de saber que el caminar en Cristo pues es una bendición, es un gozo, ¿verdad? Nosotros sabemos que debemos de tener gozo, pero al final de cuentas también va a traer sacrificios. Y yo pienso que una de las cosas que más vamos a sacrificar es nuestro yo.
Porque aquel que quiera seguir a Jesús debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Exacto. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros con la parte del evangelio. No hablamos de yo soy el centro, no, el centro debe ser Cristo, debe ser Él el mensaje. Entonces, desde ahí podemos nosotros comenzar a ver ese tipo de cosas que estaba mencionando Josué ahorita, que ahora es más superficial el asunto y más temporal que temporadas sí, temporadas ahora no. Ahora se habla mucho de temporadas. Entonces, están las personas siguiendo a Cristo. Yo creo que seguir a Cristo es todo el tiempo. Incluso llegar a morir por Cristo, pues, si algún día tocara, pues tocará. Pero yo considero que son pocos, van a ser pocos los que van a tomar esa decisión de morir por Cristo, ¿verdad? Porque yo me pregunto, si hoy viviéramos nosotros la persecución como la iglesia primitiva... O como en Nigeria, por ejemplo. Exacto, yo pienso que serían poquitos los que estarían en la disponibilidad de continuar, pese a que los puedan matar, pese a las amenazas, ¿verdad? Y esto viene también a ser, digamos, una situación de un cristianismo débil, ¿verdad? Porque, o sea, la gente ya no se preocupa por orar, ya no los se preocupa por nutrientes leer la completos. palabra, ¿verdad? Incluso, fíjense, yo no estoy en contra de las aplicaciones bíblicas, ¿verdad? Porque son muy buenas, No, más sí, rápidas, son accesibles. más esenciales, pero, o sea, no podemos cambiar un principio que ya está establecido, pues, ¿verdad? Ver cómo los hermanos llegan con su Biblia es una cuestión totalmente distinta al teléfono, porque de repente yo puedo estar en la iglesia utilizando la aplicación y se te atraviesa. pero si me entra un mensaje o una notificación de algo, ¿verdad? Entonces ya me pierdo. Y tal vez pensarán muchas personas tan anticuados que son los de Aviva el Podcast, deben decir. Pero nosotros crecimos en esa formación. Gracias. Nosotros crecimos en esa formación, fuimos formados por nuestros padres, por líderes dentro de la congregación que amaban la oración, que por ejemplo, en un problema, una encrucijada, ¿te mandaban a qué? A orar y ayunar. Hoy en día, ¿qué lo mandan a uno? Si uno está en una encrucijada, mire, vaya con un psicólogo que es cristiano, ¿verdad? No, vayamos a Cristo, vayamos a su palabra, el leer la palabra, el estudiarla, es añorar los himnos, por ejemplo, las alabanzas, la forma, es tal vez añorar el pasado, lo que nosotros pareciera que estamos diciendo, pero no, es que tenía un poquito más de centro que hoy en día. No estoy diciendo que hoy en día no haya centro, porque nosotros pues trabajamos en congregaciones y no podríamos generalizar eso. Sin embargo, hay muchos, como lo estaba diciendo en Gálatas, Josué, que hay muchas personas que lo que hacen es engañar, lo que hacen es desviar a los demás, ¿verdad? Lo que hacen es dar algo en lugar de, pues, o sea, sustituir una cosa por otra. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. Sí, y por último, no se habla de la condenación, o sea, el infierno. Ustedes en estas iglesias, en estas personas que se dedican a ese evangelio, jamás van a escuchar a ustedes hablar abiertamente de que hay un lugar de perdición, hay un lugar donde las personas... Ejemplo, las mega iglesias. Correcto. Yo me recuerdo que hay una pastora o profeta que dijo de que a puro dólar los iba a meter al cielo. No sé si ustedes se recuerdan de eso, ¿verdad? O que querían dar a otra pastora o profeta, querían darle una bofetada al diablo con un billete de $100, ¿verdad? De que lo fueran a dejar. Son cosas que uno dice, y lo más triste es que ahí hay gente sentada. Y hay gente haciéndolo. Y acceden a hacerlo. Y entonces uno dice, falta de conocimiento. Exacto. Falta de conocimiento. Porque entonces, no se estudia la Biblia. Porque conocimiento, ya están dormidos directamente. Porque es light. Entonces, solamente lo que quieren escuchar. No, yo voy a ir a una congregación, por ejemplo, porque necesito crecer económicamente. O yo voy a ir a una congregación porque necesito influencia y necesito conexiones. O yo voy a ir a una congregación, por ejemplo, que sea muy moderna, muy instagramiable, muy buscan beneficios. Influencer. Las personas ya no buscan recibir en la iglesia. Que les beneficie algo a ellos. En la iglesia, el recibir a alguien más como parte del cuerpo de Cristo. Porque al final de cuentas, la iglesia, pues, todos somos imperfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto dentro de las congregaciones. Pero allí nos debemos de apoyar los unos con los otros. Ese evangelio no se habla, por ejemplo. Ahora, de decir no, de apoyar. Ajá. Dime a la iglesia que vas y te diré si estás in o si estás out. Ahora es más, si nosotros, por ejemplo, tenemos un lugar o un espacio más adecuado para
no sé, para fotografías, para recibir al profeta o al apóstol. Y que yo no estoy diciendo de que eso sea malo, porque no lo estoy diciendo, pero ese no debe ser el centro de una congregación. No. Sí, entonces ya para ir concluyendo, sabemos de que en estos tiempos el evangelio no va a ser aceptado. O sea, el verdadero evangelio muchas veces va a tener ahí sí que esa resistencia en ciertas personas, pero ahí como cristianos debemos nosotros de seguir ahí sí que peleando. Porque eso es lo que hemos sido llamados, a pelear contra estas corrientes, contra estas mutaciones, porque hay un libro que se habla acerca de las mutaciones del evangelio y comienza a tocar el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la motivación, el evangelio del coaching personal, el evangelio light, y así podemos ir viendo cómo el evangelio en estos tiempos se ha ido derivando en un montón de ramas. Pero es como les digo, es para atraer a las personas. No me gusta esta, me motive, me gusta esta. El que mejor te beneficie. El que mejor me beneficie. Sí. Cuando en realidad lo que debería beneficiarme a mí es la palabra. Y no las personas, y no el lugar donde voy, sino que la palabra. Pero si esto en vez de volverme, por decirlo, alguien mejor espiritualmente, me está quitando nutrientes, ahí debo de yo decir, bueno, aquí no está bien, debo de moverme a un lugar donde me alimenten espiritualmente. Entonces no sé si que alguien más o quieren dar sus conclusiones. Bueno, yo pienso de que el evangelio confronta, y eso es lo que tiene que importar, porque si te corrigen es porque te aman, ¿verdad? Y también otra cosa que también la voy a tirar de ese lado, no creo que querrás cambiar un Revive por una papilla. Sí, y yo pienso que la conclusión de esto, o lo que el Señor nos quiere decir, es que nos volvamos al Señor, que volvamos a las sendas antiguas, que regresemos a lo que verdaderamente edifica y transforma nuestra vida, ¿verdad? Y que dejemos ese acomodamiento de lado, porque nos estamos engañando, ¿verdad? Y eso está trayendo confusión, y tarde o temprano el Señor nos va a sorprender. ¿Y qué va a pasar? Yo lo único que quiero pues dejar es que esta bendición que algunos llaman bendición de tener evangelios light, se vive en países en donde el evangelio es proclamado públicamente. Pero yo les apuesto que este evangelio light del que hemos hablado el día de hoy, que para muchos podría ser una bendición porque toca solo lo que nada más les conviene, no es lo mismo que pudieran estar viviendo personas, por ejemplo, en Corea del Norte, en Nigeria, en países de la ventana 1040, en donde para poderse reunir a orar, tienen que esconderse. Para poder tener una Biblia, tienen que llevarla de contrabando. O por pedazos. Y que vemos a misioneros, y digo vemos porque nosotros que hemos estado en las congregaciones sabemos que existen los departamentos de misiones, aunque públicamente no aparezcan, pero sabemos que hay hombres y mujeres que son enfermeros, que son doctores, que son maestros de idiomas, que van como no sé, como políticos, como lo que sea, historiadores, y van con esa premisa a un país que es prohibido el evangelio a predicarlo. Entonces, qué dicha para aquellos que pueden vivir un evangelio en donde puedan quitar lo más primordial, cuando en otros lugares son cortadas cabezas, son quemadas iglesias, son asesinadas mujeres y niños, mayormente son asesinados porque son como lo más vulnerable. Entonces es como lo que más le duele también al hombre en esos aspectos, de aquellos que sirven al Señor y siguen al Señor, y verlos sufrir, y que de esto haya un silencio. Un silencio de la misma iglesia cristiana alrededor del mundo. Por eso, cuando tengamos la oportunidad de presentar el evangelio, recordemos que Cristo murió en una cruz. Amén. Que los apóstoles murieron de formas similares a la de Cristo también, apedreados, crucificados, quemados, uno hasta despellejado. Entonces si vemos nosotros a ese punto de vista, como lo decía Fernando, ¿verdad? Y lo decía yo también, el morir por Cristo al final es ganancia. Amén. Y no podemos nosotros decir que tenemos ganancia cuando hemos colado aquello que no se debe colar.
Así es. ¿Verdad? Entonces yo solo les animo a que sigamos adelante. Esto no es criticar porque al principio sería una crítica para nosotros mismos, sino que es motivar, como decía Fernando, a volver a aquello que tal vez es añoranza nuestra, pero es una senda en la cual es el camino y solo un camino hay. Sí. Y es la forma en que se deben de hacer las cosas. Tener comunión con el Señor, predicar la palabra y esperar el día en que Él vuelva por su iglesia. Así es, bueno, y recordando que el verdadero evangelio incomoda, confronta y revela el pecado. Entonces, así es. Esperamos de que este tema haya sido de mucha bendición para ti. Esperamos que puedas compartir, que puedas comentarnos. Te lo vamos a agradecer mucho y muchas gracias por estar ahí, sí que al pendiente de estos episodios, que esperamos de que cada tema sea edificación para tu vida. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV y Estudio Live. Gracias por estar creyendo en este programa y por ahí sí que apoyarnos cada vez que lo realizamos. Entonces, muchas gracias, esperamos vernos en una próxima ocasión. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!